Bueno, vamos a ver entonces, vamos a introducir a nivel de boceto el tema de figuras regladas alabeadas, ¿vale? Fijaros que una reglada, como decíamos, es una superficie que se puede seguir con una regla. Por ejemplo, si hago esto, toco todos los puntos de la superficie reglada, ¿no? Entonces, ya que tenemos aquí estas dos, que son el cilindro y el cono, vamos a buscar una reglada, pero que sea labeada. O sea que la puedo seguir con el canto de una regla, pero al mismo tiempo va a ser una superficie que no pasa como con estas, que dos, por ejemplo, en este caso dos generatrices próximas son paralelas y se cortan, en este caso también pasan por un punto, por tanto son superficies radiadas, y vamos a ver un término medio entre estas dos, construyendo el arreglado labeado. Entonces tenemos, por ejemplo, el cono. Como sabemos, el cono es una superficie de revolución que se engendra cuando giro pues una de las generatrices en torno a otra línea, giro entonces el eje y se revoluciona, generando esta superficie, ¿no? Fijaros que la superficie esta, pues tengo la generatriz que gira y ambas líneas se cortan en un punto y por tanto son coplanarias, pertenecen a un plano, ¿no? Ahora bien, si yo esta línea la separara y no cortara el plano, generaría una reglada labeada. Por ejemplo, fijaros que aquí el bolígrafo que giro en torno a este eje me genera el cono, ¿no? Ahora bien, si yo levanto esto así, ahora se cruza con esta línea, y si empiezo a girarlo, pues me genera algo como esto. Pues tengo arriba una circunferencia, aquí otra, aquí me va a salir una hipérbola, aquí en el contorno me sale una hipérbola, y como se cruza, pues tengo que, por ejemplo, esta línea, vamos a poner esta por aquí detrás, viene así, la siguiente viene por aquí, tangente, la siguiente viene por aquí, y así con todas, ¿vale? Lo mismo, sale de aquí tangente, tangente. Bueno, pues esto es lo que se llama un hiperboloide de una hoja o de revolución. ¿Por qué lo puedo engendrar? Por una hipérbola que gira en torno a este eje, al eje central, no al eje focal, el focal que pasa por los focos. Si hago el giro por aquí, entonces me sale otra superficie que se llama hiperboloide de dos hojas. Pero bueno, como lo estoy girando por este eje, entonces me engendra esto. Y fijaros que si yo, por ejemplo, cojo un cilindro, el cilindro está formado por generatrices que son todas equidistantes de un eje y paralelas a él, ¿no? Ahora bien, si yo cojo la cara superior e inferior y las giro, de manera que una la giro en un sentido y otra en otro, y estas son generatrices rectas, pues me sale esta superficie, ¿vale? Y si sigo girando mucho más, esta superficie va generando aquí esta circunferencia cada vez más estrecha, ¿no? De manera que al girar más, pues todavía se estrecha más lo que llamamos circunferencia de garganta, ¿no? Pero sigue siendo un hiperboloide, ¿no? Algo como esto, ¿no? Entonces tenemos otra vez el hiperboloide con sus generatrices que la engendran, pero, como ya digo, en el momento en que sigo girando más, ¿cuál será la posición límite si giro y todas estas líneas se acaban cortando en un punto? ¿Qué figura va a salir? Pues saldrá esto, ¿no? Pues sigo girando, esto se va estrechando y la circunferencia se transforma en un punto. Entonces tendremos al final que nos sale el cono, ¿no? Por la parte inferior y superior, ya que el cono sigue por el vértice hacia arriba, ¿no? Entonces fijaros que el punto, el elemento límite de la superficie que está entre las dos, pues será el hiperboloide reglado, ¿no? Hiperboloide también de una hoja que se llama, ¿no? Bueno, pues estas son las regladas alabeadas. Decíamos que dos líneas infinitamente próximas, como esto está girando en torno a un eje de forma oblicua y no lo corta, pues necesariamente produce esta superficie. Si fuera paralelo al eje, pues no, saldría un cilindro, ¿no? Pero al ser oblicuo, pues va a generar algo como esto. Bueno, pues siempre que cogemos, en este caso las directrices son donde se apoyan las generatrices, por ejemplo aquí tenemos una directriz curva y otra curva, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, cogiera esta recta y esta recta, tendríamos algo como esto, ¿no? Imaginaros los ejes cartesianos y lo que decíamos, cojo aquí una línea oblicua y esta línea pues se cruza con esta, ¿no? Estamos en perspectiva caballera, ¿no? Y tenemos que si ahora unimos este punto con este y vamos uniendo los puntos medios, pues cogemos el punto medio de este segmento y el medio de este, y me provoca aquí esta generatriz. Cojo el medio de este y de este, esta generatriz, y así con todas las demás, ¿no? Bueno, pues esta es otra reglada labeada. Fijaros que las regladas alabeadas
las puedo construir como son regladas, con líneas rectas, y alabeadas quiere decir que no se pueden desarrollar, no las puedo convertir en papel. Por ejemplo, una esfera es una superficie de revolución y tampoco es desarrollable, o sea, no la puedo convertir en papel. Lo que pasa que ya sabéis que si yo cojo gajos, lo que se llaman usos, algo como esto, ¿no? Pues esto, si lo convierto en papel, se aproxima bastante, pero estos son realmente trozos de cilindros, ¿no? Habéis visto mapamundis antiguos sobre madera donde pegan trozos de papel, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ya digo, estos son trozos de papel que son cilindros y como son muy pequeños, los podemos ajustar. Aquí también podríamos hacer lo mismo, es la figura inversa, con lo cual tendríamos algo como esto. El desarrollo sería algo así, ¿no? Trozos como estos pegados también aproximaríamos, pero lógicamente no es desarrollable, ¿no? O sea, no puedo recortarla en papel y construirla con precisión. Esta tampoco, es un paraboloide hiperbólico, también se llama paralabeado, ¿no? Entonces, fijaros que son líneas rectas que se apoyan en dos líneas que se cruzan. Si hago las otras generatrices del otro sistema que se cortan con estas de este sistema, tengo aquí medio con medio, medio con medio, medio con medio. Y si ahora voy cogiendo los puntos que engendran las intersecciones de las que se cortan, pues aquí me van saliendo por regla general hipérbolas, ¿no? O sea que las intersecciones de lo que son los vértices de esos cuadriláteros generan por regla general hipérbolas, ¿no? ¿En qué momento se producen parábolas? Bueno, en el momento en que yo cojo un plano que pasa por esta recta. Cualquier plano que pase por la recta de intersección de los dos ejes directores, y que ejes directores son, planos directores son aquellos que en realidad son paralelos a las generatrices, a esta, a esta, a esta. Entonces esto es un plano director, ¿vale? Mientras que este es otro plano director, el que corresponde a las de este sistema, ¿no? Entonces la intersección de planos directores produce ese eje, y cualquier plano que pase por ese eje, por ejemplo este, va a producir secciones parabólicas, ¿no? Mientras que cualquier plano oblicuo que no pase por esa recta, pues van a ser hiperbólicas. Bueno, en general en todas las cónicas, en todas las secciones cuadráticas, en todas las secciones de superficies cuadráticas como estas, pues siempre van a salir cónicas, ¿no? Por ejemplo, si corto de forma oblicua, aquí sale una elipse. Si corto en vertical, pues aquí saldrá una hipérbola, ¿no? Con sus dos ramas, esta y esta. ¿Vale? Si corto ortogonalmente al eje, pues sale una circunferencia. Siempre y cuando sea de revolución, porque puedo hacer también un hiperboloide de este tipo que se apoye en dos elipses. Entonces tengo aquí una elipse y aquí la otra, y también puedo hacer un hiperboloide reglado, ¿no? Vale. Bueno, hecha esta pequeña introducción a lo que serían estas superficies, como podemos ver son no desarrollables, no se pueden extender sobre un plano, están hechas con líneas rectas, de ahí la facilidad para construirlas, ¿no? Entonces, como tenemos ya facilidad para su construcción, vamos a dibujar algunas más interesantes. Esta es muy interesante, tiene muchas aplicaciones. Como decía, alguien las habrá visto, por ejemplo, en las torres de refrigeración de las centrales nucleares, ¿no? Lo habéis visto en Los Simpson, ¿no? Bueno, también, por ejemplo, en engranajes helicoidales, ¿no? Ya que estas al cruzarse, pues si pongo aquí otro engranaje de ejes que se cruzan y aquí pongo el engranaje, pues las generatrices de ambos pueden ser comunes, ¿no? En fin, tiene muchas más aplicaciones, pero vamos a ver otras todavía más interesantes, ¿no? Hasta ahora vimos varias superficies, vimos las poliédricas formadas por figuras con caras planas, como por ejemplo los poliedros regulares, el cubo, el prisma, el octaedro, etc. El cubo, que es un prisma, un hexaedro regular, o también, ya sabéis que son 5, el tetraedro, etc., ¿no? Tenemos las figuras poliédricas. Si las cortábamos teníamos un arquimediano, en este caso es corte de tipo 1, ¿no? Entonces me sale aquí un cuadrado, ¿no? Y aquí triángulos en las esquinas, tenemos ahí un arquimediano. Podíamos cortar por cortes de tipo 1 o cortes de tipo 2. Entonces poliédricas habíamos visto regulares, cuando las caras son regulares, o arquimedianos, cuando salen polígonos regulares pero distintos, ¿no? Cuadrado o triángulo, ¿no? Luego teníamos las superficies de revolución, cuando hacíamos una curva que girábamos en torno a un eje, ¿no? Es otra muy interesante. Luego teníamos pues las superficies que habíamos visto. Dentro de estas también teníamos variedades dentro de las poliedrales, pues por ejemplo los prismas. Si ahora el prisma de arriba lo giramos,
y este vértice pasa a estar aquí en la mediatriz de esto, entonces tendríamos algo como esto así. Entonces este vértice pasó a estar aquí, entonces aquí me salen triángulos, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que se llama un antiprisma, ¿vale? Aquí tenemos un prisma, un antiprisma. Luego tenemos las radiadas, que son aquellas que siguen un radio, pueden ser con líneas paralelas, generatrices en posición cilíndrica, tenemos un cilindro, o bien tenemos un cono. Bueno, pues esas serían, o bien una pirámide, superficies radiadas, ¿no? Bueno, tenemos también deltoedros, que están formadas por deltoides, o sea, formas que son simétricas respecto a un eje y que tienen esta forma, ¿no? Y aquí otra vez esta figura y aquí otra vez eso, etc. En fin, podemos seguir buscando muchas variedades de superficies, por ejemplo, una figura engendrada por una línea, por un punto que gira y se desplaza. Bueno, era la hélice, ¿no? Y si cogemos una esfera que se desplaza, provoca el serpentín, ¿no? Bueno, ahí tenéis el cuadro de superficies. Dejamos entonces esto y ya nos metemos en un tipo de regladas, hechas con líneas rectas, pero al mismo tiempo que sean alabeadas, ¿vale? Entonces habíamos propuesto el caso, por ejemplo, de un triángulo en alzado, una circunferencia en planta y aquí un rectángulo, ¿vale? O cuadrado, es igual. De manera que este vértice se corresponde aquí con un diámetro de la figura, ¿vale? Bueno, pues esa era la figura que había que sacar. Y decíamos que en esta figura, al hacer secciones transversales respecto a esta generatriz, obteníamos ahí líneas paralelas. Y esas líneas iban a ser realmente triángulos, ¿vale? Esas son proyecciones de triángulos, o sea que tendríamos esta línea, esta. Mientras que aquí estos triángulos, pues según nos vamos acercando hacia aquí, pues estas serían generatrices. Las generatrices siempre nos facilitan que la figura sea más inteligible, ¿no? Entonces vemos que esta llega a estos dos puntos, o sea que viene de aquí, esta viene de este punto a este, lo subimos y así con todos los demás, ¿vale? Bueno, habría que proyectar este punto, etc. Bueno, pues hecho esto, hay que tener claro que la proyección en planta aquí es esta recta más la circunferencia, esta recta es un diámetro, aquí es un triángulo y aquí un rectángulo, ¿no? Entonces, para representar en axonométrico, en plan boceto, como siempre dibujamos los ejes cartesianos, dibujamos las tres vistas. Entonces tenemos aquí una vista que es un triángulo. Tenemos aquí, siguiendo la dirección del eje axonométrico, tenemos la circunferencia, entonces hacemos el cuadrilátero que inscribe a esa circunferencia, marcamos los puntos medios y ya sabemos que la axonometría se transformará en una elipse, de manera que esos puntos medios definen los diámetros conjugados, ¿vale? O sea que podríamos hacer aquí un diámetro y aquí el otro diámetro. Bueno, sabéis también que en la axonometría el eje mayor de la elipse va a ser una línea horizontal, ¿vale? Porque es una proyección ortogonal de la circunferencia sobre el plano, generando entonces este eje mayor ortogonal, ¿vale? Y por último tenemos en esta proyección un cuadrado que proyectamos, pues proyectamos este punto, proyectamos este y tenemos ya el cuadrado o rectángulo indistintamente, ¿no? Dependiendo de que las dimensiones sean iguales o no, ¿vale? Bueno, esas serían las tres vistas, con lo cual ya puedo dibujar la figura. Me faltaría entonces aquí esta línea y ya la puedo trazar, ¿no? Bueno, pues como esto es una circunferencia, esto tiene que ser el contorno, porque cualquier sección que haya por aquí no puede definir un rectángulo, ¿no? Entonces necesariamente el rectángulo tendrá que estar aquí centrado, ¿vale? Con la misma longitud. Bueno, tenemos ahí el rectángulo y necesariamente el triángulo también. Como esto se va haciendo más pequeño, pues el triángulo que tiene esta mayor dimensión no puede estar más que aquí, en el centro. Entonces, si levanto por aquí una vertical, cojo el punto medio y efectivamente aquí está el triángulo. ¿De acuerdo? Con lo cual esa figura tiene realmente
esta sección, esta otra sección, y ahora según nos vamos acercando hacia aquí vemos que estas generatrices se van haciendo más pequeñas. Eso quiere decir que si cojo el punto medio, bajo aquí el punto medio y coloco aquí el punto medio, hago por aquí esta dirección del eje y corta aquí, entonces el siguiente triángulo vendrá por aquí. Si hago el punto medio aquí, tengo que el siguiente triángulo viene aquí y viene hasta aquí, entonces ya trazo esta mitad. Y de esta manera voy generando ya la superficie que está hecha con líneas rectas. Las líneas rectas son las generatrices que se apoyan en dos directrices. Por un lado tenemos la base y por otro lado tenemos aquí arriba, pues, nos va saliendo algo como esto, ¿no? De manera que estos son triángulos con sus generatrices, ¿no? Y ahora aquí pues tenemos lo mismo de este otro lado, ¿vale? Bueno, pues es lo que se llama el conoide, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí, conoide. Bueno, pues podemos seguir dibujando esto porque si lo hacemos del otro lado, pues al hacer estas líneas nos va a ir saliendo el conjunto de las líneas. Si empezamos a hacer todas las líneas nos saldrá la curva envolvente del contorno de la superficie, ¿no? Igual que aquí saldrá el contorno envolvente tangente a todas estas generatrices, ¿no? Entonces cojo el punto medio, cojo aquí también el punto medio y uno, y aquí el punto medio, aquí el medio, 1, y ahí me va saliendo ya la curvatura del contorno, ¿no? Podría seguir haciendo secciones triangulares. Como veis es un triángulo que cada vez se va haciendo más estrecho, ¿no? O sea, se va haciendo más apuntado. Según nos acercamos hacia aquí, cada vez es más afilado, ¿no? Pues vendremos hacia aquí y tendremos un triángulo más afilado, ¿no? Hasta llegar aquí al final que se transforma en una línea recta, ¿no? Bueno, pues ese sería entonces lo que llamamos el conoide. Si representáramos esta figura en planta y alzado, pues tenemos en el alzado este triángulo y vemos que estas generatrices, pues habría que dividir esto en partes iguales y unirlas todas con este punto, ¿no? Entonces ahí tenemos ya la representación en alzado de esta superficie en paraboloide hiperbólico, ¿vale? Mientras que visto desde arriba, pues podría ser un cuadrado o un rectángulo. Y como veis, todas estas generatrices son paralelas al plano director, que era este. Por eso se llama plano director, porque dirige todas estas en la misma dirección y por tanto solo habría que marcar las mismas que tenemos aquí, ¿vale? Bueno, pues esa sería la planta y alzado del paraboloide hiperbólico, ¿vale? Y podríamos hacer las generatrices del otro sistema. Como veis, son líneas que son paralelas a este plano, por lo tanto aquí aparecerá, vamos a ponerlas en otro color, aparecerá así, y aquí. Bueno, paraboloide hiperbólico en planta y alzado. Vamos a representar la otra que habíamos propuesto. Y era simplemente que una vez que habíamos hecho un cuadrado, dibujábamos el cuadrado donde vamos a inscribir, entonces cogemos puntos medios y dentro de este cuadrado cogíamos este punto, cogíamos este y hacíamos ahí una parábola. Vamos a coger aquí la parábola desde el punto medio hasta aquí, así se ve más claro. Pues tenemos aquí una curva parabólica y ahora bajando por aquí el punto central del cuadrado hacemos otra parábola. Bueno, tenemos ahí entonces un alzado. Dibujamos ahora la proyección en planta. El cuadrado rojo es para inscribir el contorno de la superficie. Ya sabemos que las superficies van hasta el infinito, pero bueno, cogemos también la medida del cuadrado, la colocamos aquí. Y ahora hacemos la misma figura, pero girada, ¿no? De manera que aparece hacia aquí, ¿no? Entonces, cogemos también el punto medio del cuadrado, y aquí el punto medio de esta arista, y ahora hacemos una parábola que pasa por esos tres puntos, por este y este. Y otra parábola que pasa aquí por el punto medio, por el punto medio. Bueno, pues estas son las dos vistas del objeto. Bueno, y se trata de saber qué objeto es, ¿no? De acuerdo. Bueno, pues podríamos hacer, por ejemplo, aquí esta línea sería una generatriz, la que pasa por estos tres puntos, y seguir haciendo generatrices, ¿no?
Entonces, por ejemplo, podríamos hacer todas estas. Vamos a hacer unas cuantas así. Bueno, no se distingue nada, a ver si con este otro menos todavía. Bueno, lógicamente podemos, igual que definimos esto con líneas rectas y queda claro cómo es la superficie, también aquí podemos hacer líneas rectas que son todas tangentes a ese contorno parabólico, ¿vale? Generando entonces ya ahí la superficie en paraboloide hiperbólico. Fijaros que esta es la misma que esta. Alguien me dirá, pues no se parece en nada. Bueno, es que aquí hemos cogido en realidad las generatrices y hemos cortado, si cortamos un trozo de esta, pues sale aquella, ¿no? Pero es exactamente la misma. De hecho, también podríamos decir, bueno, si ahora uno de los puntos de este lado, pues de este lado, por ejemplo, este vértice, este y este, fijaros que aquí me sale, pues, como pasa en esta superficie, que es la típica silla de montar, ¿no? La silla de montar es tal que, pues, tiene aquí, pues, una curva hacia afuera y otra hacia adentro, ¿no? Se llama de curvatura negativa, ¿no? Entonces, fijaros que esto es cóncavo y esto es convexo, ¿no? Bueno, pues aquí pasa exactamente igual. O sea, aquí tenemos la forma hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Y este punto aquí interno, pues corresponde a este, por ejemplo. Si cogemos un trozo interno de esto, pues obtendremos, pues esto, cogiendo aquí las generatrices que se cortan. Entonces, aquí haríamos, por ejemplo, las que se cortan con esas, que son las del otro sistema, ¿no? Bueno, estas serían las que se cortan con las otras. Y todas estas rojas se cruzan entre ellas. Bueno, si representamos eso en el espacio, vamos a representarlo también en axonometría. Como siempre, representamos las dos vistas. Y eso nos clarifica un poco el ejercicio. Entonces dibujamos los ejes cartesianos de la axonometría, que lo habíamos hecho en Caballero, en axonometría. Representamos el cuadrado en la axonometría, vamos a ponerlo por ejemplo aquí. Cogemos los puntos medios, trazamos aquí los ejes y ahora hacemos esta curva parabólica que viene por aquí, entra tangente y vendrá por aquí. Lo mismo entra tangente, por aquí y vendrá por aquí. Una parábola o otra parábola. Y vamos a coger el otro cuadrilátero, lo vamos a separar aquí un poco para que no se me solape con este dibujo, que lo voy a poner aquí. Hago una paralela al eje Y', prolongo esto siguiendo la dirección de X', ¿vale? Y ahora dibujo esta vista, es la misma, pero como vemos girada hacia este lado, ¿no? Entonces coloco otra vez en el cuadrilátero, vamos a hacer que el cuadrilátero, el cuadrado sea esto. Los puntos medios corresponden a esto. Y ahora tenemos aquí el saliente y el saliente, ¿vale? Entonces tendremos que viene por aquí, la curva parabólica, y viene por aquí. Bueno, una vez que tenemos las dos vistas ya la podemos construir. ¿Alguien se anima a venir aquí a dibujar? Bueno, fijaros, hay que mirar. Realmente esto corresponde a la zona del medio, que es la zona más hacia aquí, mientras que, por ejemplo, esta curva corresponde a la más saliente. Entonces, necesariamente, esto viene por aquí, viene por el medio. Entonces, esta parábola habrá que subirla a esta altura, exactamente aquí, a este punto. Vale, mientras que llega hasta aquí, entonces vendrá hasta aquí. Por lo tanto, esta misma parábola vendrá hacia aquí y este punto a igual altura aquí. Yo tengo aquí esa parábola. Vale. O sea que esa parábola realmente está a esta altura. Vale. Mientras que esta otra parábola de aquí, pues queda aquí abajo y sube hasta aquí arriba, ya que la tenemos aquí, porque la figura viene por aquí. Entonces esta misma parábola a esta altura, coloco aquí su vértice. E igualmente, pues a la misma altura, a esta altura, coloco aquí este punto. A la misma altura aquí este punto y aquí a la misma altura este punto. Con lo cual tengo que aquí va a venir la otra parábola. Entonces fijaros, ya tengo esta parábola, tengo la de la base también, que es la misma, es esta. Y ya tengo tres parábolas, ¿no? Y como aquí tengo una parábola y corresponde al contorno, pues será una parábola
cuya proyección corresponde a la parábola que pasa por este punto, por este y por este. O sea que será algo como esto, ¿no? Y lo mismo aquí, pasa por este punto, pasa por este y pasa por este. Entonces tendré aquí la curva. Bueno, no es que se distinga muy bien bajo la perspectiva, pero ya supongo que os haréis cargo que es algo como esto, ¿no? Aquí hace algo así. O sea que tendría la silla de montar girada 90 grados en el espacio, ¿vale? Y ahora podríamos ir esta parábola que se desplaza sobre esta otra parábola, entonces puedo dibujar esta misma parábola que pase por este punto, por este y por este. O sea, esta parábola que se desplaza sobre esta otra parábola, pues me va generando ahí la superficie, ¿no? Y lo mismo viene por aquí arriba, o sea que sube por aquí, generando otra vez parábolas idénticas a esa, de manera que los vértices de las parábolas vienen todos por aquí. Bueno, pues tenemos esa superficie engendrada aquí por todas estas parábolas que se desplazan sobre esta otra parábola, de manera que todos sus vértices están ahí, ¿no? Algo como esto, ¿no? Y como era arreglada la viada, también puedo hacer las líneas rectas que la generan, ¿no? Por ejemplo, si uno este punto con el de este de aquí, pues pasará por aquí. Y lo mismo, podría hacerla con líneas rectas, ¿vale? Vamos a dibujar así el contorno. Y tenemos la figura definida por parábolas todas con sus ramas. O sea, como estamos en asonometría, todas las parábolas serían iguales, no se deforman, ¿vale? Y aquí también podríamos seguir haciendo esas mismas parábolas, ¿no? Bueno, pues recordad, viene desde este punto, aquí este contorno corresponde a una parábola idéntica a esta, y aquí podríamos dibujar generatrices, de manera que tendríamos aquí las generatrices de la superficie. Y lo mismo por aquí, también podríamos hacer las tangentes por allí detrás. Bueno, pues esto sería en realidad lo que es la silla de montar, la forma del universo, de ese anuncio ahí de la patata frita. Bueno, pues girada a 90 grados en el espacio, un giro en el espacio es respecto a un eje de giro. Entonces podríamos coger el eje de giro, por ejemplo, por estos dos puntos y girarla 90 grados, de manera que nos quedaría esto, ¿vale? Bueno, pues ahí tenemos otra superficie arreglada a la viada, que es el paraboloide hiperbólico. Y bueno, podríamos generar muchas más, todas las que se nos pasen por la cabeza. Vamos a poner alguna más en plan boceto. Pues por ejemplo esta, ya que la tenemos aquí, podríamos hacer una arquitectura cuyo tejado fuera paraboloides hiperbólicos. Entonces hacíamos un cuadrado, dibujamos en el punto medio cierta altura y ahora hacemos aquí 4 paraboloides. Entonces tenemos esta línea, esta y esta. Y ahora unimos los puntos medios, punto medio, medio, medio con medio y medio con medio, ¿no? Y lo mismo aquí. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de un tejado con 4 paraboloides hiperbólicos, ¿no? Como veis, es muy fácil de dibujar. Y lo mismo aquí, medio con medio y medio. Vale. También podríamos, en vez de coger esta esquina, este vértice en el medio y elevarlo, coger los vértices en estos extremos, ¿no? Entonces podría venir y decir, bueno, pues cojo, por ejemplo, estos vértices. Entonces cojo el cuadrado, le coloco aquí una altura, aquí otra y aquí otra. Y ahora dibujo, pues aquí este punto lo elevé y los otros 4 quedaron ahí. Aquí hago al revés, este lo dejo aquí. Entonces hago los cuadriláteros que vienen por ahí. Entonces tenemos un cuadrilátero que viene por aquí, así. Otro que viene por aquí. Fijaros que estas dos líneas se apoyan en el cuadrado. Esto que viene por aquí, por aquí. Entonces, cogiendo los puntos medios otra vez, pues tengo aquí medio con medio, medio con medio. Lo mismo, medio con medio. Vamos a hacerlos por aquí.
También podríamos hacer las generatrices del otro sistema, cogiendo aquí el medio y el medio, ¿no? Entonces tendríamos estos, ¿no? Es medio con medio, y aquí. Bueno, pues ahí tenemos otro ejemplo de superficie engendrada con líneas rectas, ¿no? Y que sale con curvatura, ya que si cogíamos los vértices de estas figuras obteníamos ahí por regla general hipérbolas, ¿no? Bueno, igual que cojo esto, pues podría coger, ya que vimos antes el conoide, coger arcos circulares o elípticos o con la curva que quisiera y unirlos con rectas, ¿no? Típico en tejados, pues como decíamos, teníamos por ejemplo una línea y una recta, tenemos un semiconoide y vamos cogiendo el punto medio con el medio con el medio, el medio con el medio, y por ahí detrás, como por aquí me sale una curvatura, ¿no? Bueno, esto se utiliza mucho en fábricas, ¿no? Ya que lo que se estudia es que entre la luz a ciertas horas, ¿no? Entonces genera pues ahí esos conoides, ¿no? Bueno, pues eso sería la representación de superficies hechas con líneas rectas, pero que generan formas curvas, ¿no? Como pasa con esto, y como veis, muy fácil de dibujar y de hacer cubiertas, estructuras complejas, que en el fondo son bastante sencillas, ¿no?